Entonces tenemos la gestión financiera dice que interviene en el costeo, en la presupuestación, en la distribución de recursos, en los fondos invertidos, también en la gerencia de proyectos, en la evaluación de empresas, y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso hay asignación de recursos, ¿no? Está representada por ese gran potencial que es generación de utilidades, ya le decía hace un momento. Lo que buscan es que todo lo que venga a su alrededor genere ganancias, ¿no? También está en el endeudamiento, que es los pasivos, las deudas, y en la capitalización, que significa aumentar, así como el aumento del activo que aumenta, es cierto, eso dice capitalización, ¿no? Fortalecer capacidades en inversión, en producción, en comercialización, ¿no? Pero también no solo en el fortalecimiento de estas capacidades, sino también cuando estas capacidades se contraen, ¿no? También está ahí. La administración financiera está también en el por qué invertir, en qué invertir, cuánto invertir, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Mire, todo lo que estamos poniendo ahí es, si ustedes quisieran entrar por ese camino que es la gerencia financiera, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Ahora, si no están en ese camino, entender, ¿no? Entender las acciones que toma la empresa, ¿no? Entonces, todo eso es por qué invertir, en qué invertir, cuánto invertir, ¿no? Que son políticas invertir. Entonces, las fuentes de financiamiento, ¿dónde están las fuentes? Las fuentes de financiamiento y la estructura financiera, ¿cierto? Ahí están las fuentes. Mejor dicho, está en las deudas, pero también está en el patrimonio, ¿cierto? En el patrimonio. Porque en el patrimonio también están los activos. ¿Ah? ¿Quiénes están en el patrimonio? Accionistas. Ya. La fuente de financiamiento tenemos, dice, necesidades de liquidez, necesidades de fuente de financiamiento. Para eso, esas necesidades, ¿qué va a hacer esas necesidades? En infraestructura, es activos fijos, en instalaciones, activos fijos, también puede ser activos corrientes, nuevos proyectos, proyectos de desarrollo. La fuente de financiamiento, hay que ver los montos, los tipos de crédito, ¿no? Las políticas de renovación, la flexibilidad al vencimiento, eso es lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa si es que no se puede cumplir, ¿cierto? A una fecha pactada el pago? Entonces ahí viene la flexibilidad al vencimiento, ¿no? Las políticas de utilización de créditos a largo plazo, ahí tenemos las inversiones a largo plazo, créditos. Los largo plazo generalmente son para activos fijos, ¿cierto? Los de corto plazo es para activos corrientes. Los de largo plazo no son pasivos corrientes, sino para otros pasivos, ¿cierto? O con el patrimonio, ¿cierto? Compromiso de pago, menor posibilidad de pago, los créditos suficientes y oportunos, menor costo y que cubra la necesidad. Bueno, todas esas políticas se están viendo
la administración financiera a través de esta fuente de financiamiento, ¿no? Dice buscar que la empresa mantenga estructura sana. ¿Qué significa una estructura sana? Una estructura sana, ¿qué significa? Que por ejemplo no sea pues aquí pasivo 80% y 20% de patrimonio. Esa ya no sería una estructura sana, ¿cierto? ¿No? Si suponiendo que la situación de la empresa se pone así, en un 80% de pasivos y 20% de patrimonio, hay que tomar una decisión, ¿cierto? ¿No? ¿Cuál sería la decisión? Para tener una idea nomás, ¿no? De una estructura sana o una estructura que no es sana. Si el pasivo es pongámoslo así, ¿no? Por ejemplo, este es 80% y el patrimonio es 20%, no es sano, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué podría hacerse ahí, por ejemplo? Toma decisiones, dice, ¿no? No es sana la gerencia financiera, la administración financiera entra ahí, ¿cierto? No. Si es que se necesita ponerlo en estructura sana, ¿cuál sería, por ejemplo, qué tendría que hacerse ahí, por ejemplo? Una liquidez. Claro, miremos la estructura sana. Por acá están los recursos. O sea, todo esto de acá está en esta parte, ¿sí o no? O sea, aparentemente la empresa está caminando bien, ¿cierto? Porque están acá sus activos. Acá está su activo corriente, su activo fijo, todo está acá. Pero mirando la estructura financiera, hay problemas, ¿sí o no? Entonces, si hay problemas acá, ¿cuál sería una decisión a tomar? Si hay problemas acá, ¿cuál sería una decisión a tomar? Que esto no debería ser así, 80-20. De repente podría ser un 50-50. Para que se ponga un 50-50 habría que tomar una decisión. ¿Cuál podría ser la decisión ahí? Comprar la parte de la deuda. ¿Quién va a comprar parte de la deuda? Pueden ser los mismos accionistas o nuevos accionistas, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto van a comprar? El 30%, ¿no es cierto? Porque hay 30% de deuda acá, ¿no? Entonces, ya se volvería 50-50, ¿cierto? ¿No? Entonces, el gerente financiero o el administrador financiero también está viendo, dice, el tema de la estructura financiera, una estructura sana, dice, ¿no? La fuente de financiamiento puede ser de largo plazo o de corto plazo, ya decía, ¿no? ¿Corto plazo para qué? Para el activo corriente, de largo plazo para el activo fijo, ¿cierto? Ahora, el activo corriente generalmente se endeuda para el activo corriente generalmente se endeuda con el pasivo corriente, o sea, activo corriente, pasivo corriente, ¿ya? ¿No? ¿Por qué le llaman corriente? Por el tiempo, ¿cierto? Por el tiempo, es de corto plazo, ¿ya? Ahora, no te podrías endeudar con pasivos corrientes para activos fijos, que es de largo plazo, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque estos son grandes cantidades. Cuando decimos activos fijos, ¿qué estamos hablando? Maquinarias, instalaciones, ¿cierto? Entonces, para eso de acá se necesitan generalmente otros pasivos de largo plazo, ¿cierto? ¿No? Entonces, como es así, activos corrientes se mueven con pasivos corrientes, de estos dos sale el capital de trabajo, de los dos. Activo corriente y pasivo corriente, capital de trabajo, ¿ya? Bueno, entonces ahí hay que tener, dice, cuidado con las fuentes de financiamiento. Corto plazo, ¿ya? Para corto plazo, para pasivos de corto plazo, para activos de corto plazo, ¿no? En la fuente de financiamiento a corto plazo, generalmente es para el pasivo circulante, ahí está, entre paréntesis, pasivo circulante,
¿Qué es lo que vas a lograr con el pasivo circulante? El curso natural del negocio. Vas a hacer préstamos generalmente con garantía o sin garantía. ¿Qué vas a financiarte ahí? Mercaderías, materias primas, ¿ya? Pasivo corriente sin garantía. ¿Cómo se dan estos pasivos corrientes? Generalmente en las cuentas por pagar, ¿no? O préstamos bancarios. Las con garantía son para cuentas por cobrar y también sí tenemos los inventarios. Fuente de financiamiento de corto plazo, ¿no? Para pasivos corrientes sin garantía tenemos las cuentas por pagar. ¿Qué cosa vamos a hacer con eso? Materias primas, ¿no? Y ahí tenemos sin documento o con documento. Esos son ya los manejos de las compras, ¿no? Cómo van a ser las condiciones de pago, los periodos de crédito. La fuente de financiamiento de largo plazo se dan con hipoteca, acciones, bonos, arrendamientos financieros. Ya les decía que eso generalmente son para activos fijos, ¿ya? El proceso de decisión del presupuesto de capital. En el proceso de decisión del presupuesto de capital tenemos los motivos del gasto, los pasos, las terminologías básicas. Ahí tenemos también los flujos de efectivo relevantes. Para eso tenemos los componentes principales, la decisión de expansión o reemplazo, los costos contidos y los costos de oportunidad. Para hablar de costos hundidos, ahí pueden ustedes revisar lo que son los costos fijos, vivos y los costos extinguidos. Hablar de un costo extinguido, por ejemplo, es un costo que ya a una compra, ¿no? Se da la compra y entra en costo extinguido, que generalmente son depreciaciones. Entonces ahí vamos a tener para un presupuesto de efectivo, un flujo de efectivo de presupuesto de capital, que es el ejemplo de hoy día que tenemos ahí en una práctica. Vamos a tener que explicar qué es un presupuesto de capital. Por ejemplo, quieres comprar maquinarias, tienes que hacer un presupuesto de capital. Y entonces ahí vas a tener que hacer un flujo de efectivo. Para eso te dice que necesitas calcular la inversión inicial, las entradas de efectivo operativas. Para la inversión inicial tienes que hallar el costo de instalación del nuevo activo. En el costo de instalación, ¿no? Dice que está no solamente el valor del activo, sino, por ejemplo, si es una maquinaria, ¿no? Imagínate que es una maquinaria, pero necesita anclaje. O sea, la tienda te vende la maquinaria, pero no te vende el anclaje. El anclaje tienes que hacerlo tú en la planta, porque eso necesita pernos de anclaje, toda una estructura. Eso lo haces tú en la empresa. Pero para hablar de la inversión inicial es cuenta el valor de lo que te costó la maquinaria más el anclaje que has hecho. Esto es la inversión inicial. Ya, por si acaso. Beneficios después de obtenido de la venta del activo existente. ¿Qué significa activo existente? Beneficios después del impuesto obtenido de la venta del activo. O sea, hay casos en los cuales tú vas a empezar un nuevo negocio, entonces no hay nada que tengas, ¿no es cierto? ¿No? Y la inversión es solo lo que vas a invertir, porque es nuevo el negocio. Pero ¿qué tal si es una mejora? O sea, tú tienes una maquinaria o una inversión, ¿cierto? Y esa inversión la vas a mejorar con una nueva compra de maquinaria, ¿sí? Entonces, tienes que hacer una relación entre lo que ya tienes, ¿no? Respecto de la nueva inversión.
sea, vas a relacionar los dos, por ejemplo. A ver, para hablar claro, si tú necesitas invertir 100.000, ¿ya? Nuevo, 100.000, pero lo que ya tienes te cuesta 20.000, o sea, y valorizas todo lo que ya tienes, te cuesta 20. Lo existente es 20.000. ¿La inversión de cuánto es? La diferencia, ¿no es cierto? Es porque ya tienes algo que vas a restar de la inversión, ¿cierto? Eso es cuando tienes que hacer una mejora. Eso es hablar de la inversión inicial, ¿ya? Entonces hay que considerar, ese es el caso del ejemplo que vamos a hacer ahora, que ya hay una inversión existente y vas a hacer una nueva compra o una nueva inversión. Entonces tienes que restar de lo que ya existe, ¿cierto? ¿No? Ya, eso es, ¿ya? Variación del capital de trabajo, presupuesto de capital internacional e inversión de a largo plazo, cálculo de las entradas de efectivo operativos, interpretación del término después de impuesto, interpretación de entradas de efectivo, interpretación del término incremental. Incremental es lo que estaba haciendo hace un momento, que tengo una maquinaria o tengo un negocio, una empresa que está en funcionamiento y esa valorizada tiene un valor, pero nueva me cuesta tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Si quiero empezar el negocio, ¿no? Puede ser que yo venda lo que ya tengo, ¿cierto? Para arrancar con lo nuevo. Entonces, la inversión es la diferencia, ¿cierto? A partir de eso empieza a contabilizarse. A ver, por ejemplo, ya les decía hace un momento, si aquí, en esta toma de decisiones de aquí de este punto, ¿no? La inversión es nueva, es de 100.000, ¿cierto? Pero tú tienes tus maquinarias en 20.000. Entonces, ¿cuánto tienes que invertir? 80.000, ¿cierto? ¿No? Esos 80.000 es lo que tú tienes que evaluar, ¿cierto? Y tomar decisiones sobre los 80.000, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto esta inversión de los 100.000 respecto de lo que te podría generar los 20.000, ¿cierto? Vas a calcular este punto, vas a calcular este de aquí y vas a calcular todo el horizonte del valor de vida útil de las nuevas máquinas, ¿cierto? ¿No? Ahora, si no tuvieras nada, entonces te olvidas de los 20.000, ¿sí o no? Y solamente serían los 100.000, que es lo que estarías generando periodo a periodo. Pero si tú tienes una máquina o un sistema ya funcionando, entonces este sistema se supone que tú tienes también rendimientos, ¿cierto? De los 20.000 tendrías rendimientos, ¿sí o no? Entonces, esos rendimientos son los existentes, ¿sí o no? Pero si tú vas a montar una nueva maquinaria, también tú vas a tener rendimientos por las nuevas maquinarias, ¿sí o no? Entonces, en cada punto vas a restar lo nuevo con lo existente, lo nuevo con lo existente. Y esos son los resultados que tú vas a comparar en este punto, para traer al valor presente, lo vas a comparar para determinar la viabilidad o la factibilidad del proyecto, ¿cierto? Y eso se le llama aquí interpretación del término incremental. Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, las mejoras, o sea, hablando, bueno, mejoras ya estamos hablando ya de que hay un proceso nuevo y uno existente, ¿sí o no? Si no, no hablaríamos de mejoras, ¿no? Entonces, en el caso de las mejoras vamos a hablar de términos de conceptos incrementales, ¿no? En el caso de mejoras, que es generalmente lo que ustedes podrían hacer cuando van a una empresa. ¿Una empresa para qué es? Para mejorar lo que ya existe, ¿sí o no? Pero lo que ya existe, se supone que ustedes tienen una proyección de lo que va a rendir con lo que ya existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? La proyección con lo nuevo, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, tienen la proyección con lo nuevo y restan de la proyección que ya existe, entonces el término incremental, eso es lo que hay que evaluar, ¿sí o no? Eso es lo que habría que evaluar, ¿ya? Y eso, para explicar mejor, eso lo tenemos que hacer como ejercicio, no en este texto, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, entonces,
Igual en el cálculo del flujo de efectivo terminal, ¿no? Porque en el flujo terminal también, así como al inicial calculamos, hacemos un cálculo, ¿no? Al final del periodo también tenemos que hacer cálculo. Y durante el periodo también tenemos que hacer cálculo, ¿cierto? ¿No? El sistema viejo como el sistema nuevo, ¿cierto? Algo así. El sistema antiguo como el sistema nuevo, ¿no? El sistema antiguo ya sé qué es lo que me va a rendir, ¿sí o no? En una proyección. Y como el sistema nuevo también yo sé que me va a rendir tanto, ¿cierto? Y entonces empiezo a restar, ¿cierto? En cada periodo. Lo neto que yo obtenga en cada periodo, eso es lo que voy a evaluar en este punto, para ver si emprendo ese negocio o no, emprendo esa decisión o no. ¿Ya? Bueno, entonces, esto es de eso se trata en el